Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Qué gozo es despertar en un nuevo día, disfrutando de las grandes bendiciones de Dios, del privilegio que nos da de poder movernos de un lugar a otro, disfrutando de las maravillas que nos rodea y además dispuesto a escuchar un mensaje más salido de la palabra de Dios. Hoy, del segmento Yo Creo, el título del mensaje es Yo creo en el bautismo. Yo te pregunto, mi querido amigo, ¿tú también lo crees? Espero que así sea. Para eso, yo te pregunto, ¿por qué realizamos el rito de lavar los pies? Cuando vamos a San Juan 13, 14 al 16, dice de esta manera: Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis así. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. ¿Por qué realizamos el rito de lavar los pies? Yo les contesto, y creo que ustedes están de acuerdo conmigo, porque seguimos el ejemplo de Jesús. Yo le he preguntado a muchas personas y les he dicho así: para ti, ¿quién es tu ejemplo? Muchas personas de una manera sincera responden: el pastor de la iglesia. Otros dicen: el sacerdote. Y yo les respondo y le digo, pues quizá pueda ser una respuesta equivocada, porque el verdadero ejemplo para nosotros debiera ser nuestro Señor Jesucristo, no el pastor de la iglesia, tampoco el sacerdote de la iglesia, sino que tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Él declaró aquí con sus propias palabras que así como Él ha dejado el ejemplo, nosotros tenemos que seguirlo de una manera como Él lo está deseando. Pero después del rito de lavar los pies sigue algo más, que es la Santa Cena. ¿Qué representa el pan y el vino en la Santa Cena cuando participamos? Inmediatamente vamos al libro de San Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20. Y dice así: y tomando el pan, dio gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mis amigos, yo les pregunto de vuelta, ¿qué representa el pan y el vino en la Santa Cena? Nada menos que el cuerpo de Jesús y su sangre, que es el vino. El cuerpo de Jesús, que es el pan, eso representa, no es que es el cuerpo ahí presente, no, eso representa, ese es el simbolismo. Cuando tú y yo participamos del lavamiento de los pies y al mismo tiempo de la Santa Cena. Él mencionó así, que cada vez que nosotros hagamos esto, hagamos en memoria de Él. ¿Se imaginan? Él estaba anticipándose en ese momento porque su sangre iba a ser derramada en la cruz del Calvario. Su cuerpo iba a ser sacrificado por Él mismo que era y que iba a ser y fue hecho el sumo sacerdote en ese momento en la cruz del Calvario. Mis amados, ahora yo les pregunto, ¿qué hizo Jesús después del rito de lavar los pies? San Juan 13:12. Regresamos al libro del Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 12, en la cual él declara así, 13:12. Después que les lavó los pies, tomó su manto, se puso de nuevo a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Él les preguntó si sabían el significado. Y ahora, esta pregunta creo que es para nuestros días. ¿Sabemos realmente el significado de este rito de humildad cada vez que participamos de ello? Ahora,
pasando a lo que es el bautismo. ¿Cómo fue bautizado Jesús? Dándonos el ejemplo. San Mateo 3, 13 al 17. Vayamos a uno de los libros de los 4 evangelios, San Mateo 3, 13 al 17. Hablando sobre el bautismo de Jesucristo, dice: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, presentándose a Juan para ser bautizado por él. Mas Juan trataba de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo, el amado, en quien he puesto mi complacencia. Qué hermosa declaración encontramos aquí. ¿Saben cómo fue bautizado Jesús? Les pregunto. Fue sumergido en el agua. Jesús fue hundido en el agua, en esa tumba líquida, dejándonos el ejemplo. ¡Qué impresionante! Así es que tú y yo tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Tenemos que tomar en consideración de participar en la Santa Cena. Cada vez que se anuncie de forma anticipada ese rito de humildad que es la Santa Cena, mis queridos amigos, participa. Haz arreglos antes con amigos, familiares, si has ofendido a alguien o hay alguna situación ahí tirante con algún amigo. Ve y dile: voy a participar de un evento en mi iglesia y yo quisiera pedirte disculpas, perdóname por la situación que pasó, porque yo quiero ser salvo. Y de esa manera estás ya preparado, dispuesto para participar en el lavamiento de los pies como lo hizo Jesús, y al mismo tiempo de la Santa Cena, que es tomando el vino y el pan que representa la sangre y el cuerpo de Jesús. Mis amados, para esto hemos sido llamados, para consagrar nuestras vidas. Es la invitación de parte de Dios en este mensaje que tú estás escuchando ahora. Hay muchas personas que van al templo y no quieren participar. Nos puede suceder como le pasó a Pedro, cuando Jesús iba ya lavando los pies discípulo por discípulo. Pedro no entendía, porque para él y para ellos en ese tiempo, el único que lavaba los pies era el siervo de la casa. Y ahora Jesús estaba tomando forma de siervo. Y Pedro dijo: no me lavarás los pies. Y Jesús le dijo: si no te lavas los pies, no tendrás parte conmigo. Y él dijo: si es así, pues lávame las manos, la cabeza, todo el cuerpo. Qué impresionante. Él lo entendió en ese momento. ¿Vas a tomar la Santa Cena el día de mañana? ¿O en algún momento? Participa de ese evento. Es un momento de consagrar nuestras vidas al Señor. El lavamiento de los pies es aún un rebautismo, así lo considero yo. Mis amados, ahora yo te pregunto, ¿cómo es simbolizado y descrito el bautismo? Vamos a Romanos 6, 3, 4. ¿Cuál es la respuesta que encontramos ahí? Romanos 6, 3, 4. Y dice de esta manera: ¿o ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Fuimos pues sepultados juntamente con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué simboliza el bautismo? La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que una persona es bautizada, está muriendo al pecado y viviendo, resucitando para Cristo. Qué hermoso, mis amados. Ahora, ¿qué debe suceder con cada persona antes de ser bautizada? Inmediatamente vamos a San Mateo, capítulo 28, versículo 20. San Mateo 28, 20. Y dice de esta manera, 28, 20 de Mateo: enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Si tú deseas bautizarte, es importante que alguien te enseñe. Esa es la declaración de Jesús. Que tú seas enseñado de acuerdo a la palabra de Dios. Además, ¿qué otra cosa debemos hacer? Vamos inmediatamente a Hechos 2:38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y dice de esta manera: Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Inmediatamente vamos al capítulo 8 y versículo 37 del mismo libro de los Hechos. 8:37, y dice de esta manera: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí está hablando acerca de la experiencia de Felipe y el etíope. Mis amados, muchas personas a veces no entienden cómo le pasaba a este etíope. Pero cuando Felipe le explicó qué simbolizaba el capítulo de Isaías 53, él llegó a entender. Y entonces cuando llegó a un lugar donde había agua, él dijo: aquí hay agua, Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él contestó: si crees, bien puedes. Es decir, nosotros antes de bautizarnos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos a Dios y además creer como sucedió en la experiencia de este hombre, el eunuco. Ahora, ¿qué sucede simbólicamente en el bautismo? Hechos 22:16. Vamos inmediatamente un poquito más adelante, el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 16. 22:16, y dice así: ahora pues, ¿a qué esperas? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué sucede simbólicamente en el bautismo? Aquí Dios lava tus pecados. Jesús lava nuestros pecados. Es decir, llega el perdón divino. Qué hermoso es escuchar estas declaraciones de la palabra de Dios en la cual hay esperanza para ti, hay esperanza para mí. Yo te pregunto, ¿decides seguir a Jesús siguiendo su ejemplo y siendo bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como fue la experiencia de Jesús en el río Jordán? Mis queridos amigos, nosotros tenemos que considerar con mucha atención. Saben, yo les menciono que el nombre del río en el cual Jesús fue bautizado fue el río Jordán. Fue en un río donde había mucha agua, según Hechos 20:35. ¿Y quién bautizó a Jesús? Nada menos que Juan el Bautista. Ahí mismo lo encontramos. Dios quiere que nosotros seamos bautizados para ser salvos, según San Marcos 16:16. Si nos bautizamos arrepentidos, confesando nuestros pecados, abandonándolos, nuestros pecados serán perdonados, según Hechos 2:38. El verdadero bautismo, mis amados, es por inmersión, hundiendo a la persona en el agua, como lo hizo Jesús, según Hechos 2:38. ¿Cuál es tu decisión, mi querido amigo? ¿Estás en el valle de la decisión ahora? He visto muchas personas bajar a las aguas del bautismo en circunstancias difíciles, a veces ya cuando están con una terrible enfermedad. Así me tocó ver a una persona ahí en Tapachula que lo encontré en una de mis idas que hice a México. Y ella no aceptaba el evangelio, pero Dios trabajó de manera rápida. Estaba muriéndose de un cáncer terminal. Y cuando bajó a las aguas del bautismo y el pastor hizo ese rito en favor de ella, yo dije dentro de mí: esta mujer es salva, es salva. Y saben, unos días después ella falleció y fue sepultada. Mis amados, sin duda alguna, yo no dudo que ella ahí en ese lugar espera la bendita esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y ella formará parte de los redimidos. Ojalá que tú y yo podamos considerar este evento en nuestras vidas. Si tú no has sido bautizado como Jesús lo hizo, considéralo con mucha atención
Y si alguien está hablándote del Evangelio, también ve pensando. Sigue aprendiendo de la palabra de Dios. Y Dios hará en tu vida una persona diferente, como ha sucedido en la experiencia de muchas personas. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.